Bueno, evidentemente es un personaje al que yo conocía como político pues desde mucho tiempo atrás. Desde que en los años 90 él había sido presidente de Coparmex, me acuerdo, en medio de una crisis económica muy lamentable en el país, pues uno lo veía en los medios de comunicación y en eventos y pues evidentemente ya despertaba una simpatía natural, ¿no? Sin embargo, en lo personal, digamos que lo empecé a tratar ya, digamos, un poco más a fondo cuando él fue nombrado secretario general adjunto del partido. Esto ocurrió en enero de 2007, cuando él recién sale de la Secretaría de Gobernación, que termina el gobierno de Vicente Fox, es invitado a trabajar al Comité Nacional, entonces presidido por Manuel Espino, el Comité Nacional del PAN, y bueno, a partir de entonces pues ya tengo la oportunidad de interactuar ya pues de manera muy seguida y muy continuada con él. Carlos Abascal fue secretario general adjunto del PAN, si la memoria no me falla, de enero del año 2007 a diciembre de ese año, prácticamente todo ese año. Y después, a principios de diciembre del 2007, es nombrado director general de la Fundación Preciado hasta su muerte en diciembre de 2008. Entonces estuvo pues un año como secretario general adjunto y un año como director de la Fundación Rafael Preciado. Ese primer año, cuando él estaba como secretario general adjunto, aún así me tocó ver muchos temas con él, muy operativos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en aquel Comité Nacional todas las semanas había junta de secretarios y el que era secretario de formación, director de la fundación, que era Luis Eduardo Ibáñez, no siempre iba, entonces en ocasiones me mandaba a mí y bueno, pues ya desde ahí me tocó tener mucho contacto directo con Carlos, ¿no? Bueno, yo te diría que en general no cambió demasiado la imagen que yo tenía de él, sino que más bien se confirmó todo lo bueno que yo veía en él. Yo veía en él a un político primero muy congruente. A mí me llamaba la atención que un hijo de Salvador Abascal tuviera una posición de tanta relevancia en la política mexicana desde que era presidente de Coparmex. Yo leí muchos libros de Salvador Abascal en mi adolescencia, en mi primera juventud. Se me lo admiré mucho y desde luego el ver a Carlos Abascal teniendo una posición relevante sin transigir ni negar ninguno de los principios ni de él ni de su padre, pues a mí me llamaba la atención para bien, ¿no? Me sorprendió mucho cuando Fox lo hizo secretario del Trabajo y me tocó ver su gran desempeño y después, cuando fue secretario de Gobernación, pues todo eso lo confirmé. Y ya en el plano personal, una vez que yo tuve la oportunidad de tratarlo directamente y después ser su colaborador inmediato, digamos, era mi jefe inmediato, pues pude, insisto, ratificar todo lo bueno que yo ya sabía de él. Y claro, y por supuesto, a eso que uno ya traía y que ya conocía de él, agregarle ya vivencias ya muy personales, fruto de una relación pues muy estrecha durante esos 2 años, sobre todo, por supuesto, el último año de su vida. Bueno, era un hombre muy sencillo, era un hombre muy humilde, que huía de protagonismos, que huía de cortesanías, de todo esto que la política mexicana está tan repleta y tan plagada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que prácticamente yo desde que lo conocí en persona, yo le hablé de tú. Hoy me doy cuenta que quizás fue una insolencia de mi parte. Yo era muy joven, yo tenía 26 años y yo lo tuteaba y él jamás puso una mala cara ni hizo ningún gesto como dándome a entender que mi trato hacia él tenía que ser un poco más respetuoso o más formal, ¿no? Sino que al contrario, él era una persona que en ese sentido era muy cercano a sus colaboradores, se preocupaba por ellos. Recuerdo, por ejemplo, cuando en algunas ocasiones yo lo acompañaba, cuando él era director de la fundación, a reuniones en el CEN del PAN, en el Comité Nacional. Cada mes había una reunión, por ejemplo, con presidentes estatales. A mí me tocaba exponer cuáles eran los avances de cada estado en temas de formación. Y me acuerdo que siempre que llegábamos, él lo primero que se preocupaba era garantizar que hubiera un asiento para mí, ¿no? Yo era un joven, yo era prácticamente un asesor de él. Y sin embargo, él tenía siempre esa preocupación, no solamente conmigo, sino con cualquiera de las personas con las que él trabajaba, de que estuvieran bien, de que estuvieran a gusto, contentas, de que no les faltara nada, ni en lo
material ni tampoco en el plano personal, y era un jefe muy cercano, era un jefe que además siempre trataba, como todo buen jefe, de sacar lo mejor de sus colaboradores. Yo creo que ese es uno de los secretos de un buen jefe, ¿no? Ver cuál es el valor agregado de cada uno de sus subordinados y hacer que saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Y yo creo que eso lo lograba, ¿no? Porque todas las juntas que teníamos, por ejemplo, los lunes, que eran las juntas de directores ahí en la fundación, pues realmente yo llevaba mi cuaderno y me ponía casi a anotar todo lo que yo escuchaba de él, porque era un hombre del que podías aprender mucho. Por un lado, enseñanzas sobre la vida al comentar algún punto de lo que está ocurriendo en la política nacional, pero también anécdotas o vivencias en el plano personal, consejos de vida que podía darle a alguno de los colaboradores que ahí estábamos con él. Es decir, insisto, era un jefe muy cercano que se preocupaba mucho por sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores. Sí, sí, desde luego, eran juntas que siempre empezaban muy puntuales, a las 10 de la mañana, si no mal recuerdo. Empezábamos con la oración que a él tanto le gustaba, que después pues todos nosotros nos la aprendimos, ¿no? Y que además pues es una oración muy inspiradora. Y después íbamos viendo, bueno, primero hacía un breve comentario acerca del fútbol. Como eran los lunes, pues comentábamos la jornada futbolística del domingo. Él era un seguidor de las Chivas del Guadalajara. Si había algún otro acontecimiento deportivo relevante, pues también se comentaba. Y después íbamos viendo los avances de cada una de las áreas, ¿no? El área administrativa, el área de estudios políticos, de estudios económicos, el CEDISPAN, el área de formación, el área de estudios jurídicos. Y bueno, y obviamente de esas juntas, que además eran juntas muy ejecutivas, salíamos cada uno con nuevas responsabilidades, es decir, cada semana dábamos seguimiento a lo que habíamos visto en las juntas anteriores y al mismo tiempo pues planeábamos el trabajo de toda la semana. Bueno, primero, como te decía, era un hombre que tenía una enorme sabiduría, ¿no? Un enorme conocimiento, tanto en lo teórico, pero también en lo práctico. Es decir, era capaz de poder aconsejar o dar todo tipo de sugerencias prudenciales que podían aplicarse perfectamente en la vida diaria o para resolver un problema en particular. Por otro lado, era un hombre con una profunda espiritualidad, ¿no? No era pose, no era beatería, sino que verdaderamente era un hombre convencido de su fe, de sus creencias, y siempre las decisiones que tomaba estaban marcadas también por una reflexión espiritual previa, ¿no? Y por otro lado también era un hombre que creía que el diálogo era un instrumento para solucionar acuerdos, para solucionar conflictos y llegar a acuerdos. Es decir, él no creía en el diálogo en política como mera táctica dilatoria o simplemente pues como se acostumbra muchas veces hoy en día que se hacen foros de discusión o mesas de diálogo simplemente para patear un problema y esperar que el tiempo pase. No, al contrario. Él verdaderamente creía en las bondades del diálogo. Él a través del diálogo creía que se podían solucionar conflictos y eso pues parte siempre de una buena fe del que está dialogando y de la creencia también de que tu interlocutor puede también tener esa buena fe o si no la tiene, puedes tú convencerlo de que la tenga y de que de esa manera las cosas puedan salir mejor. Y yo creo que Carlos Abascal lo dio, esa dinámica le dio buenos resultados en su vida política, porque tanto como líder empresarial, como después secretario del Trabajo, secretario de Gobernación y al interior del propio Partido Acción Nacional, fue un político tremendamente eficaz. Es decir, esta creencia en el diálogo para solucionar acuerdos verdaderamente llegaba a buen puerto, a solucionar conflictos llegaba a buen puerto cuando él la implementaba. Y eso nos demuestra que no era simplemente una técnica de alguien bien intencionado, sino que esto hacía de Carlos Abascal un político tremendamente eficaz. Mira, de entrada se me ocurren dos. Primero, todo el año 2007 fue un año muy conflictivo al interior del PAN, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad, ya ha pasado el tiempo, se puede reconocer. Digamos que el nuevo gobierno, encabezado por Felipe Calderón, y el partido, encabezado por Manuel Espino, pues no se llevaban bien. Estas dos personalidades chocaban mucho, ¿no? Y esto generó al interior del partido un clima de mucha división, de mucha tensión, de muchas declaraciones en la opinión pública,
de muchas columnas malintencionadas, datos que se filtraban en la prensa, etcétera, ¿no? Carlos Abascal, siendo secretario general adjunto del Comité Nacional, pues hizo un enorme esfuerzo por tratar de distender esa situación, ¿no? Hablaba con unos, hablaba con otros. Yo creo que todos los actores políticos le reconocían su capacidad por un lado y su autoridad moral por el otro. Y cuando parecía que la renovación del Comité Nacional, prevista para finales de aquel año 2007, iba a ser todavía más conflictiva o iba a ser el momento en el que se iba a detonar el conflicto de la peor manera, la intervención de Carlos Abascal fue clave para lograr una transición dentro de todo bastante tersa y que el nuevo presidente del partido, entonces Germán Martínez, pues llegara también en un ánimo de construcción de acuerdos que involucraran a todos los principales actores del partido y a todas las principales voces. Incluso Carlos Abascal fue el que presentó a Germán Martínez en aquel Consejo Nacional, si no mal recuerdo, el 7 de diciembre del año 2007, ¿no? Y después fue justamente Carlos Abascal nombrado director de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Es decir, todo ese año, y todavía incluso como director de la Fundación, Carlos Abascal siguió siendo alguien que auxilió mucho en la tarea de construir acuerdos entre el partido, entre el gobierno y con otros actores políticos. Y hay otra anécdota que recuerdo, más en el plano personal de Carlos Abascal. Recuerdo que en una ocasión, en una de estas juntas de directores, él llegó pues muy preocupado, casi angustiado diría yo, porque él notaba que Javier Corral, el hoy gobernador de Chihuahua, pues tenía una cierta animadversión hacia él, o tenía una actitud negativa hacia Carlos Abascal. Me acuerdo que incluso él, que era una persona que escuchaba a Carlos, que escuchaba mucho a sus colaboradores, en esa junta de directores nos preguntó, bueno, ¿ustedes a qué creen que se deba que Javier Corral tenga un mal sentimiento hacia mí o que yo le caiga mal? Yo nunca he tenido mayor contacto con él y sin embargo sí noto una predisposición muy negativa. Entonces, bueno, ahí un poco el consenso de la mesa fue que seguramente Javier Corrales tenía algún tipo de prejuicio contra él, de tipo ideológico, por lo que se decía de Carlos Abascal antaño en la prensa, de que si era muy extremista o que si era muy fundamentalista o muy religioso, etc. Y que a lo mejor eso era lo que le generaba cierta predisposición negativa, ¿no? Y el consejo que le dimos fue que no le hiciera caso y que siguiera para adelante, ¿no? Pero más bien Carlos no nos hizo caso a nosotros y fue a buscar a Javier Corral. Inmediatamente le pidió a Flor, a su secretaria, que le convocara una comida con Javier Corral, y de esa comida que se llevó a cabo unos días después de que duraron horas y horas y horas pues, platicando, salieron muy amigos los dos, ¿no? Y eso incluso lo puede compartir hoy en día Javier Corral. Es decir, Carlos era una persona que iba a buscar a todos aquellos que incluso sin ningún motivo aparente tenían un prejuicio en contra suya. Iba a tratar de convencerlos, iba a tratar de dialogar, iba a tratar de construir con ellos, ¿no? Yo creo que esa es otra anécdota que pinta muy bien de cuerpo entero cómo era Carlos Abascal y cómo tenía siempre esa disposición a construir y a dialogar. Sí, sí, desde luego. Incluso en una ocasión, justamente cuando había un conflicto al interior del partido entre dos actores, pues yo había entrado a su oficina para tratar otro asunto, pero me tocó todavía escucharlo terminando una conversación con uno de ellos, ¿no? Y que además no terminó de buena manera esa conversación. Y recuerdo que lo primero que dijo Carlos Abascal cuando colgó el teléfono fue: bienaventurados los que buscan la paz, ¿no? Es decir, para él la paz tenía que ser uno de los propósitos de la política. Pero por supuesto una paz justa, una paz con justicia, no una paz que sea simplemente la ausencia de conflicto. Entonces él siempre buscó la paz en todos los cargos en los que tuvo, porque él consideraba que la paz pues, es la otra cara del bien común. Es difícil, quizás congruente, ¿no? Es decir, en Carlos Abascal había una correspondencia, me atrevería a decir, casi perfecta entre lo que él pensaba, creía y hacía, ¿no? Y yo creo que eso es quizás lo más complicado en un político, ¿no? Y Carlos Abascal, sin duda, fue un político 100% congruente.
Pues mira, yo creo que hay varias, pero una que me atrevería yo a contar, recuerdo cuando fue la clausura del primer diplomado Es Líder, que él fue uno de los creadores de la idea de este diplomado. Bueno, de hecho él fue el que lo concibió. La clausura del diplomado fue en el Centro Fox, allá en San Francisco el Rincón, muy cerca de León, en Guanajuato. Entonces, Carlos Abascal iba a dar unas palabras de clausura, pero estas palabras se prolongaron durante casi una hora y dio un discurso extraordinario, ¿no? Extraordinario acerca de la política, acerca de cómo debe actuar un político humanista, acerca de la ética en la política, del bien común, de los pilares del humanismo. Un discurso verdaderamente extraordinario que de hecho pues lo llegamos a grabar, por ahí lo tenemos todavía. Y me acuerdo que terminando ese discurso, yo me acerqué a Carlos para felicitarlo y pues le dije que teníamos que ese discurso transcribirlo y difundirlo, ¿no? Y él como que en esos momentos pues no le gustó la idea porque creía que eso podía ser un espacio para la soberbia, ¿no? Para presumir algo que él consideraba que no debía presumirse, que él simplemente pues estaba exponiendo algo en lo que creía, pero que no quería que eso fuera motivo para su propia soberbia personal o que él pudiera caer en eso, ¿no? Entonces, pues yo le dije, mira Carlos, un poco emocionado por el momento, ¿no? Le dije, mira Carlos, esas palabras que has dicho tú, sería un pecado de omisión no difundirlas. Entonces, a pesar de que ciertamente tú no quieres caer en esa soberbia, sin embargo, sí caerías en una omisión si no aprovechas esos dones que Dios te dio y esa iluminación tan particular que te dio el día de hoy para este extraordinario discurso y no las quieres difundir y de esa manera inspirar a más personas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final creo que eso hizo que se convenciera, se quedó pensando y después en la comida, porque nos invitó a comer Fox allá a su rancho, pidió que me acercara y me dijo, bueno, está bien, vamos a transcribirlas, pero no quiero que les pongan adornos, simplemente lo que dije, eso transcríbanlo y difúndanlo, ¿no? Y en efecto, así lo hicimos y lo estuvimos difundiendo en varios lugares y todavía soy un texto que yo utilizo mucho cuando voy a dar algún tipo de capacitación, ¿no? Entonces Carlos Abascal era alguien, y algo parecido pasó incluso cuando la Universidad de Anáhuac lo nominó para el doctorado honoris causa, ¿no? Él no quería originalmente aceptar precisamente porque él consideraba que podía ser un espacio simplemente para la presunción o para tener un protagonismo indebido, ¿no? Después él se convenció de que podía ser un espacio para difundir un pensamiento que trascendiera el tiempo y el espacio, ¿no? Y finalmente por eso aceptó también ese reconocimiento. Es decir, Carlos Abascal nunca buscó un lucimiento personal. Él lo dijo en una de las últimas entrevistas que dio en vida con Joaquín López Dóriga. Él nunca tuvo una ambición política personal, ni de mucho menos de grupo. Él siempre se consideró un instrumento de Dios. Él sabía que tenía una vocación política, una vocación entendida como un llamado, que no depende de uno, que nacemos con ese llamado y viéndolo desde un punto de vista sobrenatural, sabemos que ese llamado nos lo ha dado Dios y que también no responder a ese llamado es un pecado de omisión, ¿no? Entonces, pudiendo él haber tenido los últimos años de su vida una vida muchísimo más tranquila, no era un hombre que tuviera una necesidad económica inmediata, sin embargo quiso invertir su tiempo en el servicio público, en la política, considerándola como el mayor espacio para la caridad, sin buscar, insisto, nunca ningún protagonismo personal, ni ningún lucro político, ni para él, ni para un grupo, ¿no? Entonces yo creo que eso es de las cosas verdaderamente más admirables y que más podemos aprender de Carlos. Pues nada más decir que Carlos Abascal fue una persona verdaderamente extraordinaria, tanto en el plano personal como en el plano político, ¿no? México echa mucho de menos a Carlos Abascal. Si hoy tuviéramos en el PAN y en México políticos de su tamaño, con su capacidad, pero también con sus valores, sin duda nuestro país sería muy diferente.